Si eres español o vives en España, muy probablemente sabrás que el país va de mal en peor y sin embargo, a pesar de que esa sea la realidad, la percepción que la gente de fuera está empezando a tener de nuestro país es totalmente al contrario. Más bien creen que España está siendo gestionada de forma brillante, maravillosa, siendo casi un ejemplo a seguir para otras potencias. Mirad, por ejemplo, de hace un tiempo, la gestión del gobierno de Sánchez elogiada en el foro de Davos. Enhorabuena por los buenos resultados económicos. No pasa lo mismo en el resto del mundo, le decían a nuestro presidente. Pues bueno, a pesar de conocer esta realidad, a pesar de que saber que aunque España vaya cada vez peor desde fuera, el gobierno de España lo está vendiendo muy bien y desde fuera nos ven como que estamos en el buen camino, no deja de sorprenderme cuando me encuentro algo así. Estamos en uno de los mayores canales de geopolítica, en este caso en habla inglesa, enfocada principalmente en la visión del mundo desde dentro de los Estados Unidos. Bueno, un canal con casi 1 millón de suscriptores, con cientos de miles de visualizaciones en cada vídeo y acaba de subir: la economía española está en auge. Así que vamos a ver qué nos tiene que contar este hombre. Hola a todos, soy Peter Z, les habla desde una fría mañana en Colorado. Hoy vamos a hablar un poco sobre España. España es un país que ha salido en las noticias de buena manera. Es un cambio agradable por tener un crecimiento económico relativamente sólido, un equilibrio bastante bueno, tener este presupuesto bajo control y una serie de buenas políticas nacionales que se han implementado en los últimos 15 años y que realmente le están dando buenos resultados. Por ejemplo, algunos puntos a tener en cuenta. Seguramente leáis la información de que Pedro Sánchez y el gobierno de España han controlado el déficit, han cumplido el objetivo de estar por debajo de un 3%, lo cual ya es una brutalidad. Es decir, gastar un 3% más de lo que ingresas. Pero en cualquier caso, las noticias van a decir que España lo ha conseguido, que están por debajo en ese déficit. Pero mucho cuidado con esto porque es, sí, una fake news, una noticia falsa. El déficit de España este año superó el 3%. Lo que pasa, lo que te están contando las noticias, es que para las cuentas europeas lo que van a computar es aproximadamente un 2,8% de déficit y por lo tanto España y Pedro Sánchez lo habrían hecho maravillosamente bien, cumpliendo el objetivo de quedarse por debajo de un 3%. La realidad es bastante diferente y es que hemos tenido un déficit del 3,15%, por lo tanto no hemos cumplido ese déficit. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, pues que Europa no va a contabilizar a la hora de medir el déficit de un país las ayudas que haya dado este, por ejemplo, a una región que haya sufrido graves inundaciones. En el caso de España nos estamos refiriendo a la DANA, pero esto es simplemente, bueno, un mero trámite burocrático, un mero acuerdo que han hecho entre élites políticas. Pero el déficit real de España es más de un 3%, porque luego los españoles vamos a tener que pagar los intereses de esa deuda de más que estamos pidiendo, independientemente de que Europa lo contabilice o no. Pero imagino que en este caso el analista habrá visto simplemente los titulares y, ojo, hasta cierto punto lo entiendo, porque cuando te dedicas a la geopolítica, cuando estás analizando no solamente la realidad de un país, sino la realidad de todo el planeta, pues obviamente no puedes profundizar tanto en cada tema. Lo que yo imagino que habrá pasado es que este hombre habrá leído varias noticias de varios medios supuestamente serios diciendo que España ha cumplido con el déficit y de ahí su afirmación. Los economistas lo nombraron el año pasado el país del año por ser el país que parece estar mejor. No quiero aguar la fiesta, pero tenemos que poner las cosas en contexto. En general, estoy de acuerdo con las dos cosas que el economista señaló que los españoles habían hecho bien. En primer lugar, han implementado una serie de medidas macroeconómicas que han hecho que sea mucho más fácil hacer negocios en España que en Francia, Italia, el Reino Unido o Alemania. Y al hacerlo, realmente han animado a la población a hacer más. Y en segundo lugar, tienen un sistema de inmigración relativamente abierto, así que han podido mejorar su estructura demográfica de una manera muy útil. El país, según las estadísticas que estás utilizando, tiene alrededor de un 15% de población nacida en el extranjero, y la mayoría de esas personas se han mudado en los últimos 15 años. Es bastante significativo para un Estado-nación europeo. Son cosas reales, tienen futuro, pero tengo que ponerlo en contexto para que entiendas que no es una solución a largo plazo. En primer lugar, la demografía española se basa, como todas las demás, en el momento en que empezaron a industrializarse.
Cuando te mudas de la granja a la ciudad, los niños pasan de ser mano de obra gratuita a ser un gasto y hay menos. Bueno, los españoles se tomaron muy en serio la industrialización en los años 70, así que tienen este aumento de población entre las personas de 40 años, que luego cae estrepitosamente por debajo de esa cifra. Parte de la razón por la que los... Por cierto, una puntualización sobre esto de la natalidad que está diciendo, tiene toda la razón del mundo. Cuando los países avanzan y se vuelven más ricos, ocurre algo con los hijos, y es que en un país pobre, los hijos son una fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque no requieren una inversión tan grande, ni de tiempo, ni de dinero, y muy rápidamente, a una muy temprana edad, se ponen a trabajar y por lo tanto a producir para esa familia. Pero esa situación cambia completa y absolutamente cuando hablamos de un país rico, de un país desarrollado. Los hijos en ese punto se vuelven una carga, un gasto, un lastre. Tienes que dedicar ingentes cantidades tanto de dinero como de tiempo en su formación, en su crecimiento, educación, manutención, etcétera, etcétera. Y algo curioso que está pasando con los países desarrollados es que la población autóctona, la población de ese país, los locales, han entendido esto perfectamente, aunque nadie les haya contado esta historia nunca, simplemente por una cuestión de lógica, por lo que ven en su día a día, y han dejado de tener tantos hijos. La natalidad ha caído de forma drástica en todos estos países, muy especialmente en España, pero a su vez se está dando otra situación, y es que la oleada de inmigrantes que está llegando a este tipo de países, o a España en este caso concreto, procedente de países mucho más pobres, siguen llegando con la mentalidad de que tener hijos no es una carga, sino que es una inversión, sino que es algo productivo, que van a empezar a producir muy pronto. El problema es que da igual la mentalidad que tengas. Si tienes un hijo en España, ese hijo va a ser una carga. El problema es que ahora mismo esa carga no la van a asumir porque no pueden las familias de inmigrantes pobres que están llegando a España. El coste de sus hijos lo va a tener que asumir el resto de la sociedad española, que paradójicamente está renunciando a tener sus propios hijos porque no los puede mantener económicamente. No sé si me estáis entendiendo. Los españoles han asumido que no pueden tener los hijos que ellos querrían porque les suponen un coste demasiado elevado y sin embargo, por temas macroeconómicos, están financiando sin saberlo los hijos de otras familias inmigrantes. Todo esto obviamente lo que está produciendo es un reemplazo acelerado de la población de estos países, que no sé si lo tratará este tema. Españoles abrieron sus puertas a la inmigración fue para intentar completar ese segmento inferior lo más posible. Fue la decisión correcta. Además, está el problema de si esto es replicable o no, y probablemente no lo sea, porque España solía tener un imperio que abarcaba todo el hemisferio. Por lo tanto, hay hispanohablantes de ascendencia española que viven en todo el hemisferio occidental. Y es bastante fácil para la península ibérica, el gobierno español, España propiamente dicha, importar gente de estas antiguas colonias con un mínimo de alboroto cultural. Esto no es como Francia, donde están trayendo árabes, no es como Estados Unidos, donde estamos trayendo hispanos. Son hispanos que están trayendo a otros hispanos, y el beneficio cultural por eso es mucho menor. Solo hay que tener en cuenta que si los españoles quieren seguir reparando o simplemente mantener su estructura demográfica, van a tener que traer a poco menos de 1 millón de personas al año que tengan menos de 30 años a partir de ahora. Una vez más, vuelvo a decir que imagino que este tipo de errores es bastante habitual cometerlos, pero está hablando del tema de la inmigración en España y está presuponiendo lo que sería lógico que la mayor parte de los inmigrantes que llegan a España tuviesen su origen principalmente en países que anteriormente habían formado parte de España, parte de nuestro país. Y sin embargo la realidad no se acerca a esto ni por asomo. Por ejemplo, estas son las nacionalidades extranjeras más numerosas en España. En primer lugar, Marruecos. No tiene nada, absolutamente nada que ver con nosotros. Ni tradiciones, ni religión, ni cultura, ni idioma, absolutamente nada que ver con nosotros. En segundo lugar, rumanos. Que oye, quizás se acercan un poco más, pero tampoco demasiado. Y en tercer lugar, británicos, que en esto sí se podrían asimilar un poco más, pero por ejemplo el tema del idioma tampoco lo compartimos. Así que la visión idealizada que ha dado de la inmigración por parte del gobierno de España es también contraria a la realidad. Y si haces eso durante 20 o 30 años, cambias bastante la cultura. En España, no la cambias tanto como en los demás. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte es la naturaleza de ese aumento demográfico en sí.
A medida que un país envejece, a medida que su población envejece, no todo es malo. Antes, cuando había mucha gente de entre 0 y 25 años, todos esos jóvenes, había mucho consumo para criar a los hijos, y eso generaba mucha inflación. Ese no es un problema de España. El aumento de población en España se sitúa ahora entre los 30 y los 50 años. Por tanto, se trata de personas que en su mayoría no tienen hijos y todo el dinero que habrían gastado en sus hijos se está gastando en consumo. Así que, básicamente, estamos atravesando un auge del consumo de 25 años en España que va a durar al menos otra década. Y eso es muy real. Y es estupendo porque se produce un crecimiento industrial, un crecimiento... A ver, yo esta parte no la comparto. Dejadme vosotros en los comentarios si me estoy perdiendo algo, pero si una familia se lo gastaba antes todo su dinero o todos sus ahorros en sus hijos, estaban consumiendo, estaban aportando dinero a la economía. En cambio, si ahora, en lugar de gastárselo en sus hijos, por ejemplo, en lugar de gastárselo en pañales o en potitos, se lo gastan en ir una tarde al pádel, al cine o en tomarse una cerveza, pues se están metiendo el mismo dinero en la economía, simplemente que en otro sector. No sé si me estoy perdiendo algo. De la producción y un crecimiento del consumo. Pero será un asunto aislado si algo le ocurre a ese grupo de edad más bajo que ahora se ve impulsado casi por completo por la inmigración. Ya hemos visto cosas así antes. Ha ocurrido en China, ha ocurrido en Corea, ha ocurrido en Alemania. Y si no se puede completar ese grupo inferior, será un asunto aislado. Ahora bien, es un asunto aislado que dura entre 25 y 30 años, y los españoles están en medio de todo ello. Deberían disfrutarlo. Pero el truco para ellos será prepararse para lo que viene. Ahora bien, Sí. Si los españoles tenemos que disfrutar ahora mismo, supuestamente, porque estamos en una situación muy buena, y prepararnos para lo que viene, que va a ser peor, en fin, que Dios nos pille confesados porque vaya telita. Pero si os fijáis en este punto, en su análisis, está diciendo algo que es verdad. España está reemplazando a una velocidad vertiginosa su población. Y cuando tú reemplazas tu población de forma tan rápida, estás cambiando la esencia de tu país. Él, en este caso, está diciendo que en el caso de España no sería tan grave porque estás cambiando, por ejemplo, españoles por ecuatorianos, por bolivianos, venezolanos o cubanos. Pero es que esa no es la realidad ni siquiera. Lo estamos cambiando españoles por marroquíes. Por lo tanto, la preocupación que tiene él del reemplazo que está viendo en otros países también se aplica a España. Al igual que Estados Unidos, que está envejeciendo mucho más lentamente que los países europeos, vamos a poder fijarnos en todos los demás que están mucho más avanzados en esto y aprender de sus errores y sus aciertos de cara al futuro. Y los españoles están en una posición decente para hacerlo. Pero al final del día, forman parte de una unión monetaria y una unión política que está demográficamente agotada y tendrán que encontrar otro camino a seguir, no solo en términos de su modelo económico, sino de su agrupación económica. Afortunadamente, hay una posible respuesta en ciernes. Los mexicanos han coqueteado de vez en cuando con la idea de que España se una al TLCAN, y debo decir que encajaría bastante bien. La demografía coincide, las bases industriales son complementarias y tener un punto de apoyo en Europa continental no sería una mala idea para los países del TLCAN. El TLC del que habla es un tratado de libre comercio. En fin, no sé si esto mejoraría mucho o no la situación, pero todo lo que sea aumentar el libre comercio, quitar barreras arancelarias, en general es algo positivo. Pero ya habéis visto cuál es la visión que se está empezando a tener desde España, o de España, desde el exterior. Nos ven como que, bueno, estamos ahora mismo disfrutando de unos años maravillosos, que estamos en el paraíso bajo este gobierno socialista de Pedro Sánchez. Y nada más lejos de la realidad, simplemente os voy a dar unos datos rápidos. Los empleados españoles llevan 16 años perdiendo poder adquisitivo, cada vez somos más pobres. Portugal ha tomado una decisión desesperada ante la fuga de talento joven, una década sin impuestos por quedarse. Portugal nos está robando, y ojo, aquí lo están haciendo bien, lo siento mucho, pero lo están haciendo bien, están haciendo lo que tenían que hacer. Porque lo que están haciendo es quitarle impuestos a los trabajadores cualificados de otros países. Y España, mientras, dormida. La banca afea el plan de la vivienda de Sánchez y reclama liberar más suelo público. Tenemos un infierno en algunas zonas con el tema de la vivienda. Y la única solución que daría respuesta a este problema, que es crear más casas, construir más, este gobierno, por lo que quiera que sea, parece no estar muy por la labor. Un 80% de los inmigrantes en España tiene baja
cualificación, mientras el 60% de los nativos que emigran son universitarios. En España, ahora mismo, para que nos entendamos de qué va esta historia, estamos importando trabajadores poco cualificados y estamos exportando trabajadores cualificados. Pero vamos muy bien. Sánchez busca votos. España pasa de ser el sexto país de la Unión Europea que más extranjeros nacionaliza al primero. En España, en el 2023, se nacionalizaron 240.000 inmigrantes, el reemplazo del que hemos estado hablando anteriormente. Algo que otros países, por ejemplo, como la Italia de Giorgia Meloni, están empezando a ver como un problema y están empezando a poner medidas para frenar esta situación. Giorgia Meloni blinda la obtención del pasaporte de los nuevos italianos, es decir, más dificultades a la hora de obtener la nacionalidad. El PIB de Sánchez solo ha crecido por la deuda y los fondos europeos. Sin ello hubiésemos decrecido. Esta es la clave de todo el crecimiento de España en los últimos años. España crece en base a endeudarse y al dinero que nos llega desde Europa. Si España se quedase sin la capacidad de endeudarse y dejase de llegarnos dinero desde Europa, en España no es que creciéramos un poquito menos, no es que nos mantuviéramos prácticamente igual, es que decreceríamos. Este es el milagro económico de España. Y finalmente, nuestro país ya destina el doble de dinero a pagar intereses de la deuda que al gasto en defensa. Como digo, es muy peligroso toda esta visión que se está teniendo desde fuera de lo que está haciendo Pedro Sánchez en España, básicamente porque si lo tienen como un gran gestor de nuestro país, como que está lanzando a España, como que ahora somos una locomotora económica, el resto de países muy probablemente van a intentar pedirle consejo e imitar lo que está haciendo con nuestro país, lo que va a llevar también al destrozo económico de esos países. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.